Ya estamos listos para la mesa de los miércoles. Está con nosotros Dulcelina Sánchez del IRA, del Partido Verde Ecologista de México. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles a todas. Gracias, Gaby Torres de Morena. Bienvenida. Muchas gracias. Un miércoles más en estas mesas de debate. Muchas gracias, Erika, a ti y al auditorio. Qué gusto tenerlos aquí. Andrea Alvarado del Partido Acción Nacional. Bienvenida. Buenos días a todos los que nos escuchan. Erika, muchas gracias nuevamente por la invitación. Dulce, un gusto. Qué alegría compartir esta mesa contigo. Y Gaby, un gusto volvernos a ver en esta mesa de los miércoles. Gracias. Oigan, este no era tema que tuviéramos en la mesa, pero híjole, es que la realidad y la información nos supera y tenemos que hablar del Tren Maya. A ver, millones y millones de pesos invertidos, la garantía de que era un transporte seguro, porque fue uno de los primeros temas que se cuestionó cuando se planteó la construcción, ¿no? El tema del impacto ambiental, pero también el tema de la seguridad, de que no se fuera a descarrilar. Y ayer se presenta el segundo accidente fuerte que ha tenido. Ha habido como varios incidentes que han tenido que ver con que se ha quedado varado, con que pues ha tenido sí descarrilamientos, pero menores, es decir, que no tuvieron efectos mayores. Pero lo que vimos el día de ayer otra vez nos lleva al cuestionamiento de verdad va a ser el mayor proyecto en materia de turismo, pero también una de las mayores inversiones de los últimos gobiernos, y va a estar en estas condiciones. La buena noticia es que pues iba prácticamente vacío y entonces no hay personas lesionadas de gravedad ni tampoco personas que hayan fallecido, pero sí menores que sí resultaron con lesiones. Y sí, pues la gran interrogante, y yo lo decía al inicio de este espacio cuando daba a conocer la nota, pues por lo pronto el golpe al turismo, ¿no? Porque ¿cómo le dices al turista que venga a subirse al Tren Maya después de lo que pasó? Gaby, que empiezo contigo. Muy buenos días. Pues mira, decirte que como todo es una máquina, no podemos tampoco satanizar ni sorprendernos o admirarnos de lo que sucedió. Digo, son accidentes y son cuestiones técnicas que suceden. Desconozco en este momento cuál es la causa del descarrilamiento. Todos, porque ayer lo que daban a conocer nada más es que era descarrilamiento porque había versiones de que había sido un choque entre vagones. Los pasajeros decían, fue un choque, sentimos perfecto cómo algo nos impactó. Y ayer lo único que aclaraba la autoridad es que era un descarrilamiento, no un choque. Esta mañana en la rueda de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tocado el tema, ha llevado, mejor dicho, al encargado de este tema a tocarlo. Y bueno, pues lo único que se ha dado a conocer es eso, un descarrilamiento, una anomalía que tenemos que analizar. Es todo lo que ha dicho el director general del Tren Maya. Fíjate, si eso dice el director técnico, pues ¿qué puedo yo decir en esta mesa? Más que hay que analizar a profundidad, ver qué fue lo que sucedió y que, como te menciono, es una cuestión técnica, es una cuestión humana. Digo, las máquinas fallan como cualquier otro sistema. Sin embargo, estoy segura que tanto la presidenta como el equipo de la presidenta sabrán dar una explicación coherente, una explicación que sirva a los ciudadanos. Y pues bueno, estas cosas suceden lamentablemente y lo que celebro yo es que pues los daños humanos sean menores. Andrea, ¿está justificada esta inversión en el Tren Maya? Definitivamente no. Digo, como lo hemos dicho en Acción Nacional, este es uno de los megaproyectos que costó más de lo que se había dicho y que realmente no está teniendo ese impacto, ese retorno positivo que hemos visto. En definitiva, ver este tipo de desgracia por el tema de que hay personas lesionadas, que esperemos que se quede únicamente ahí, es donde empezamos a cuestionar. Un proyecto millonario debería de tener calidad y debería haber prevenido este tipo de accidentes. Como dice Gaby, y bien es cierto, son máquinas, esto puede pasar, pero es nuevo, prácticamente, o sea, está arrancando y no deberíamos de ver este tipo de fallas en un proyecto que va arrancando y más que nos costó a los mexicanos millones de pesos. Dulcelina, además está el tema de, insisto, la imagen, ¿no? Por lo pronto, ¿cómo le dices a la gente que venga, a los turistas que vengan al Tren Maya, cuando has sido objeto de una serie de desperfectos? Lo decíamos, los ha dejado tirados sin llegar a una estación. No ha habido apoyo en esos casos de que los han dejado tirados y nos consta porque ha habido potosinos que se han visto afectados y que nos han hecho llegar su testimonio de híjole, se quedó varado y ni un camioncito, ni nadie que nos movilizara. Tuvimos que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a la estación, donde, por cierto, no había baños, etcétera. ¿Para cuándo veremos este proyecto terminado? Y no deberían estar los partidos políticos hoy, sobre todo los que tienen voz en los congresos locales federales, exigiendo que esto tenga un fin, pues. Bueno, pues sin duda, ahora sí que qué lamentable que haya sucedido este tipo de accidentes, pues como bien lo comentan, en una inversión tan importante de este actual gobierno. Y pues sin duda, pues
Coincido también con Gabriela, el tema de una máquina, pues bueno, luego puede ser impredecible, pero también aquí la parte de los responsables constructores, quienes deben garantizar el buen funcionamiento de los proyectos en los cuales ellos están trabajando, ellos son los expertos, quienes deben de garantizar el buen funcionamiento, el que si hay alguna falla puedan preverla o tal vez también seguramente deben tener cómo atender la contingencia, como bien lo comentas. O sea, si se queda el tren varado o si hay algún tema, pues estar preparados con equipo para poder salvaguardar o atender las necesidades de la gente que esté en uso. Entonces, yo creo que aquí también entra bastante el hecho de, pues, forzar a las personas o a los constructores o a las empresas encargadas de este tipo de proyectos, pues que den una respuesta y una garantía. Oye, esto me lleva a un tema que se ha estado debatiendo mucho en el ámbito nacional. A ver, la presidenta ha recibido algo, y eso lo sabemos, ¿no? Ella recibe el proyecto del Tren Maya, ella recibe compromisos incluso políticos, como es el caso de Adán Augusto López, como es el tema de Ricardo Monreal, que había asumido Andrés Manuel López Obrador, porque recordemos que la negociación para elegir a quién de las corcholatas iba a ser candidato o candidata a la presidencia de la República fue que los que quedaran en segundo, tercer y cuarto lugar iban a estar acomodados. Y ahí están Adán Augusto López y ahí está Ricardo Monreal y también Marcelo Ebrard, pero que creo que ha sido punto y aparte en esta historia y en esta relación con la presidenta. Pero una cosa es que los herede y otra es que los mantenga. Y creo que la reflexión del Tren Maya y lo que decía Dulcelina nos lleva a ello. A ver, recibe funcionarios y recibe un proyecto, pero ¿qué va a hacer ahora la presidenta? Y en ese sentido lo llevo también al tema de Adán Augusto y de Ricardo Monreal, porque esta semana tuvieron reunión con la presidenta y sale Ricardo Monreal muy sonriente a decir, nos ratificó tanto Adán Augusto López como Ricardo Monreal, nos vamos a quedar al frente de las bancadas, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. ¿De verdad estos personajes son los que vamos a sostener ahí? ¿De verdad son los que la presidenta tendría que tener cerca en el Poder Legislativo? Gaby. Mira, es complejo, como lo mencionas, desde el punto de vista de que, bueno, la presidenta entra con ciertos acuerdos internos de Morena y los respeta. Ella es respetuosa de los acuerdos. Sin embargo, no carguemos toda la responsabilidad a la cuestión política. También es cuestión, ellos no son ratificados por la presidenta porque no pueden ser ratificados por ella. Esto sí cabe mencionar y aclararlo, puesto que los elige tanto una Cámara de Diputados como una Cámara de Senadores. Los acuerdos internos son eso, acuerdos internos. Sin embargo, quien les respalda, pues son las bancadas. Nosotros, por ejemplo, desde lo local, y que yo lo traslado a lo nacional, pues hay propuestas, hay acuerdos dentro de los partidos políticos, sin embargo, quienes ratificamos o quienes elegimos somos todos, todo ese cuerpo colegiado de legisladores, todo ese cuerpo colegiado de senadores. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, las reuniones con ellos, con ambos personajes, fueron para otros temas que tienen que ver con la presidenta y exclusivamente con la Cámara de Diputados. ¿Cuál es, Gaby? Y de Porque senadores. ni la presidenta ni los involucrados quisieron decirnos. La presidenta sí lo dijo el día de ayer. legislativos. La presidenta sí lo dijo el día de ayer en la mañanera. Ella mencionaba que con Adán Augusto platicaba de iniciativas y cuestiones que se encuentran en la Cámara de Senadores. Supongo que con Monreal de igual manera, reformas a la propia ley de amparo por una cuestión de contraviene, me parece, con la reforma al Poder Judicial, temas técnicos que se tienen que solucionar. Vienen reformas y el paquete económico. Ella mencionaba que hablaron de esos temas, ella lo decía muy claro. Hablé de temas que me competen, hablar con ellos, con temas que les corresponden y en ningún momento se tocó otro tema, ni mucho menos un tema de ratificación. Quienes eligen a sus representantes, a quienes eligen a la directiva, a quienes eligen a quienes estén al frente, pues son los propios diputados y senadores. Estamos tan mal acostumbrados y quedamos tan mal acostumbrados, y que fue de lo que hablamos la semana pasada, a que estábamos acostumbrados a que se tomaban decisiones desde las cúpulas y desde arriba, y era el presidente quien, presidente, porque nunca habíamos tenido presidenta, quien elegía y quien enviaba órdenes. En este sentido, pues no es así. La presidenta se dedicó únicamente a los temas exclusivos que se requerían. Oye, pero independientemente de que sean de la bancada de Morena, a final de cuentas los legisladores representan a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. De verdad, son perfiles como estos, Adán Augusto López. Voy a deslindar un poco a Ricardo Monreal, pero Adán Augusto López, en estos momentos vinculado con el tema de Hernán Bermúdez, el tema de la barredora, ¿son los perfiles que necesitamos en el Legislativo Federal, Dulcelina? Bueno,
Bueno, pues mira, sin duda coincido con lo que dice mi compañera Gabriela. La ratificación de estos personajes, en el caso de Ricardo Monreal, pues es completamente responsabilidad de la Cámara de Diputados, y nosotros los del Partido Verde pues somos respetuosos de dicha decisión. Al final del día también... Pero son perfiles con los que el Verde quiere estar aliados. Pues mira, se ha hecho trabajo importante, hemos dado un acompañamiento muy importante desde la Cámara de Diputados, hay más de 60 legisladores verdes que han dado acompañamiento a la transformación de la fisionomía del Estado mexicano, y con el apoyo y el acompañamiento del Partido Verde Ecologista pues se puede dar la mayoría calificada, y hoy se han hecho pues grandes propuestas y se han atendido varias propuestas que la presidenta ha hecho y que pues hoy han estado cambiando o han hecho la transformación del Estado mexicano. Entonces, en el tema de Adán Augusto, pues bueno, como en todo debido proceso, la presunción de inocencia, todos tienen derecho a eso, y pues bueno, ahora sería cuestión de las autoridades federales e impartidores de justicia pues determinar lo contrario, ¿no? Al final del día nosotros pudiéramos ser respetuosos o estar aparentemente revisando lo que se dice, pero pues también tenemos que ser sinceros y saber que es un tema también de golpeteo político que pueda estar siendo el personaje, y que al final del día, insisto, quienes tienen la responsabilidad de determinar si es culpable o no, pues tendrán que ser las instituciones judiciales. ¿Coincides, Andrea? Creo que aquí lo hemos dicho reiteradamente desde Acción Nacional. Aquí el tema es cuestionar si efectivamente están tomando las mejores decisiones. Hoy creo que la ciudadanía merece claridad respecto a este tema que estamos viendo con Adán Augusto y su exsecretario de Seguridad, que pues, las pruebas están, incluso hay documentos que dicen que desde 2019 tenían evidencia de que tenía este nexo el exsecretario de Seguridad Bermúdez con este grupo criminal. Y creo que es una decisión errada el que hoy ratifiquen, sea la presidenta, que no sabemos exactamente qué fue lo que se dijo en esa reunión de estos días pasados, pero en definitiva Ricardo Monreal salió muy contento de esa reunión, o sean los diputados, pero el hecho de que hoy este partido Morena los ratifique es un poco hasta complicidad y buscar como tapar este tema, e incluso como buscar protegerlos y decir aquí no pasa nada, a ellos no se les toca, y más porque el día de hoy, digo, con toda la reforma judicial y todo lo que viene, definitivamente ellos tienen formas de evitar que ellos vayan a cualquier juicio y demás, y de protegerlos. Entonces yo creo que es una decisión errada. Desde Acción Nacional lo vamos a decir. Nuestra senadora Lili Telles también ya salió a hacer pues una acusación pública en contra de Adán Augusto, porque merecemos como ciudadanos saber qué fue lo que pasó, qué relación él tenía también con este grupo criminal, si sabía o no sabía, que pues, las pruebas ahí están. Efectivamente tendremos que respetar los procesos judiciales, acusaciones y demás, pero no me parece correcto a mí, y Acción Nacional lo va a defender, que no es correcto que se ratifique a este tipo de figuras públicas cuando hay cuestionamientos respecto a ellos. ¿No le hace daño a Morena justamente eso, que estos perfiles sean los visibles de su movimiento? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, la presidenta lo mencionaba ayer también. A ver, no tocaron el tema de este personaje y del exsecretario de Seguridad. ¿Por qué? Porque si hay pruebas, si hay elementos, si hay todo, ¿a quién le corresponde investigar? A la Fiscalía General y a la Fiscalía del Estado de Tabasco. Sin embargo, el proceso sigue, pero no han encontrado algo como para incluso mandar llamar a declarar al propio Adán Augusto. Nosotros en Morena tenemos un lema que a mí me gusta mucho y que me gusta más llevarlo a cabo. Trabajo mata grilla. Las grillas políticas, si en lo estatal, en lo local, existen, imagínate en lo nacional. Entonces, los compañeros son compañeros que han abonado al proyecto de la transformación, que han puesto desde donde les ha tocado su granito de arena. Algo que mencionaban aquí era el principio de presunción de inocencia. Creo que es importante tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque no podemos acusar simplemente por dichos. También en cuestión jurídica, ¿qué decimos? Oye, pues los testimonios de oídas no nos sirven de nada. Aquí
y cuando se acusa, se tiene que acusar con pruebas, se tiene que acusar con elementos que, bueno, quienes son encargados de estas fiscalías, pues tendrán la decisión de si son culpables o no. A quienes estamos por fuera, lo único que nos corresponde es respetar, hacernos a un lado y enfocarnos en lo que nos toca a cada quien. Que si abonan a Morena o no, digo, pues los compañeros por algo han caminado como han caminado en este movimiento, y en este movimiento cabemos todos. Así es que, pues a nosotros no nos corresponde decir sí A o ver, no. Gaby, es que hablabas del trabajo. Yo te lo quiero preguntar, digamos, a título personal, más allá de lo que pueda representar el movimiento. Tú lo decías, trabajo mata grilla, pero a ver, a ti como parte de Morena, que llevas a cabo el trabajo, que sales a la calle, que estás ahí con la gente, que estás en este tipo de espacios tratando de defender la ideología de Morena, ¿de verdad te parece correcto que un personaje como Adán Augusto López le esté generando, por lo menos y más allá de la presunción de inocencia, le esté generando tanto ruido a Morena y tanto desprestigio? Porque al principio la presidenta decía, hasta que no haya denuncias, hoy hay por lo menos 3 denuncias presentadas contra Adán Augusto López. ¿De verdad es un personaje al que hay que mantener visible dentro del movimiento y con esta afectación que pudiera generar para ustedes? Me haces una pregunta bien difícil porque yo creo que dentro de todo movimiento, dentro de todo partido, dentro de todo lugar, hay compañeros con los que podemos no estar de acuerdo, compañeros con los que no compaginamos incluso. Pero una cosa es, diferimos en si queremos que sea guinda oscuro o guinda claro, y otra cosa son acusaciones de delincuencia organizada. Pues mira, yo considero y siempre lo he dejado yo en manos de las autoridades correspondientes. Esa es mi opinión, eso es lo que yo pienso, lo que yo considero, y que a final de cuentas, si es culpable, se le habrá de juzgar, y que nosotros también dentro de Morena y como movimiento decimos, pues nos juzgará la historia y a cada uno nos pondrá en nuestro sitio y en nuestro papel a ocupar. Y si el compañero tuvo algo que ver, si su propio exsecretario de Seguridad son responsables, en eso sí apelaría a que si lo son, se cumpla a cabalidad lo que tienen que pagar, una condena, que tengan que rendir cuentas de lo sucedido, pero una vez que haya una sentencia establecida. Oye, pero además, pues no ha querido dejar el fuero, ¿no? Que eso también tendría que ser una decisión yo hago personal y una particular. crítica en general, yo he hecho una crítica en general que el tema del fuero debería revisarse, en qué casos hay fuero, en qué casos no aplica, y si es necesario una eliminación del fuero, que se nos quite el fuero en caso de estar acusados de ciertos delitos. Pero esa es una opinión a lo mejor muy personal, ¿no? Desde mi punto de vista, yo considero que quien esté acusado de algo así, sí se tiene que respetar el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, está también en cada persona decidir si retirarse o continuar. Eso ya quedará en la conciencia de cada quien, pero sí yo he hecho una crítica profunda a el tema del fuero. Dulcelina, la misma pregunta, pero a ver, desde la perspectiva, yo te la hacía un poco hace un momento, ¿no? Ustedes son aliados, están yendo en el mismo barco que Morena. ¿De verdad son este tipo de perfiles los que tendrían que estarlos representando? ¿O habrá o tendría que haber un pronunciamiento por parte del Verde de decir, sí somos aliados, vamos juntos, pero híjole, este tema hay que revisarlo, y más convendría pues medio dejarlo justamente a la Procuración e Impartición de Justicia, pero fuera de los reflectores? Y te lo pregunto de manera directa, ¿los representa al Verde en esta alianza una figura como Adán Augusto López? Bueno, pues sin duda te lo repito, nosotros somos respetuosos de las decisiones del grupo parlamentario de Morena, así como de su dirigencia nacional, si así lo han acompañado y le han cuerpeado y le han dado esa cuestión de que, pues bueno, hoy no hay algo fijo en su contra. Entonces, pues nosotros estamos en la misma postura. Digo, al final del día, probablemente si hubiera esa decisión, pues bueno, al día de hoy yo no tengo alguna postura en ese sentido por parte del igual partido. Que Gaby, en lo personal, ¿una figura como Adán Augusto López te representa? Bueno, pues insisto, no hay nada comprobado. Desde luego que los nexos que pudiera tener su gabinete, pues es complicado solamente decirlo, al que se pueda comprobar de que él estaba enterado de dichos nexos o de que realmente haya pasado las cuestiones, pues bueno, es un poquito complicado decir si me representa o no. Al final del día, siempre una cuestión de un señalamiento, pues claro que afecta al movimiento o al partido o al proyecto, pues evidentemente afecta, porque al final del día está ahí ya la denostación señalada, y pues ahora falta el conocer los resultados o la investigación que se pueda realizar por parte de las instituciones correspondientes. Tenemos que hacer una pausa, pero ya Gaby puso una frase sobre la mesa que, por cierto, ayer decía la ministra Norma Piña, la historia nos juzgará. Y hablando de que la historia nos juzgará y los ciudadanos y ciudadanas, viene el tema viene el informe del Congreso del Estado. Bien. ¿Qué nos van a reportar a los ciudadanos? De eso platicamos al regresar de la pausa.
Estamos de regreso en la mesa de los miércoles. Oiga, vamos a hacer una extensión de lo que pasa en el corte. Vamos a buscar la manera de cómo la transmitimos porque se pone buena también durante el corte esta mesa. Y bueno, pues ya lo dejábamos sobre la mesa, ¿no? Hablar de... Se viene el informe de actividades del Congreso del Estado y para muchos ciudadanos y ciudadanas la pregunta es ¿y qué nos van a informar? Dulcelina. Pues mira, al día de hoy yo creo que te puedo decir que tenemos 263 iniciativas presentadas. Hay aún 159 pendientes y pues bueno, ahorita tenemos una efectividad del 40%, insisto, aquí sí había que apretarle tal vez en las comisiones para que sea, es un área de oportunidad para apretarle ahí y que pues podamos salir adelante con el mayor número de dictámenes de dichas iniciativas. Pero también pues decirte que hemos trabajado en una agenda legislativa de alto impacto, incluso pues bueno, colaborando con el Poder del Ejecutivo, hemos estado trabajando las iniciativas que se han llegado de la Federación también. ¿Pero qué temas, Dulcelina? Porque luego creo que a la gente, más que la cifra claro, de si 263 son muchas, son pocas, es ¿de qué me ha servido? Sí. ¿Qué es exactamente lo que han legislado? Mira, se han materializado cuestiones de temas del fortalecimiento institucional, de seguridad y pues seguramente de progreso social. En el ámbito de la modernización del Estado, pues también tenemos que destacar la reforma del Poder Judicial, la creación de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad de Género, que esta sin duda, pues bueno, amplía un mejoramiento de atención y de servicio para la atención a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia de género. Esto, pues bueno, le da mayor manejo, sobre todo de recursos y también de facultades y capacidades de la Secretaría para poder trabajar de la mano con las mujeres. En materia de seguridad, pues bueno, pudimos concretar la adición del delito de halconeo, que sin duda, pues bueno, esta iniciativa tipifica y sanciona la colaboración con intención de actividades delictivas, proveyendo a los elementos de seguridad pues una protección para que pues si algún personaje está emitiendo alguna información que pueda poner en riesgo su trabajo o los trabajos de los elementos de seguridad, pues bueno, considero que esta es una iniciativa que se trabajó y se aprobó en el Congreso del Estado y que es de gran importancia para los potosinos. Gaby, yo sé que no les gusta luego datos como el de Congresos Calificados y que ni lo voy a tomar, pero sí me voy a referir a la información disponible en la página del Congreso del Estado. Tenemos comisiones que no han sesionado, que han sesionado prácticamente nada, o sea, han tenido una sesión en todo lo que va de la legislatura, que no han arrojado mayores resultados y que incluso dentro de esas comisiones las ausencias son tremendas por parte de los diputados. Ni qué hablar también de la labor del Pleno. Realmente hay un trabajo sustantivo que reportar por parte del Congreso del Estado. No me voy a referir a lo individual, del trabajo de las dos diputadas que están aquí, pero sí del trabajo conjunto del Congreso del Estado. Bueno, mira, en ese sentido yo puedo hablarte en nombre de la bancada de Morena. Somos 6 compañeros que estamos comprometidos con el trabajo legislativo, somos 6 compañeros que tratamos o incluso sesionamos como la ley lo marca, el reglamento marca que cuando menos una vez al mes se tiene que sesionar en las comisiones. ¿Qué te diría yo al respecto? Hay quien tal vez no tiene iniciativas en sus comisiones, porque puede pasar. Hay comisiones con una carga de trabajo más que otras. Hay comisiones que sí, luego yo critico bastante y lo digo sin temor. Hay quien presenta iniciativas cambiando una coma, cambiando una letra, y yo creo que ese no es un trabajo legislativo eficiente. Más bien tenemos que concentrarnos en temas que sean de relevancia y de pues realmente cambios para la sociedad. Es decir, fíjate, yo les preguntaba a mis compañeros legisladores, pues bueno, ¿cuáles eran de sus temas más importantes? Morena tiene una característica y es que sus 6 diputados tienen perfiles bastante diferentes que abonan en conjunto y hacen un engranaje para lograr cambios estructurales. Nosotros también, debo decirlo, tenemos una barrera en el Congreso del Estado que yo critico y que ojalá deje de ser un impedimento. ¿Cuál es esa barrera? El impacto presupuestal. Yo considero que nosotros como legisladores no tenemos armas, no tenemos herramientas
para crear un impacto presupuestal. Yo pensaría y tal vez pondría sobre la mesa que los impactos presupuestales corrieran a cargo de la Secretaría de Finanzas. ¿Por qué? Pues porque nosotros no somos ni economistas ni especialistas en finanzas. Para dejarlo un poco claro, te voy a decir por que qué. Cuando legislan algo, la parte de el y cómo se va a solventar quedará en manos de la en Secretaría materia de Finanzas política y no pública. del Congreso. Exactamente. Porque, a ver, el ciudadano, por ejemplo, que también está facultado para presentar iniciativas, ¿de dónde carambas agarra un impacto presupuestal? Esta es una barrera por la cual a veces decimos, es que si mi iniciativa no trae un impacto presupuestal, pues no va a pasar. Lo decía yo la semana pasada. A ver, Gaby, pero no tienen asesores. Sí los hay. Sí los hay. Y es algo que yo también he puesto sobre la mesa, el tema de, a ver, nosotros somos representantes populares. Sí, claro. Algunos, no están obligados a saber de algunos, exactamente, algunos tendrán algún perfil jurídico, algunos otros no, y que no es nada malo, no es nada malo ni sea algo oculto bajo el sol. Sin embargo, considero que en materia de asesores, pues algunos dentro del Congreso no son tampoco abogados, por decirlo así. Pero a ver, Andrea, se nos acaba el tiempo. Este es un punto importantísimo, porque a ver, entiendo, los diputados son representantes populares, puede ser cualquiera puede votar y ser votado para llegar al Congreso del Estado, bajo esa premisa partimos, pero tienen una bolsa en el Congreso del Estado para pagar asesores. Es decir, esta parte de, híjole, pero es que yo armar un impacto presupuestal, que a ver, para ponerlo claro, la gente que nos escucha, que nos ve, es, si yo quiero legislar que de aquí en adelante mi vaso transite de Dulcelina a mi mano, a la de Gaby, a la de Andrea, pues necesitamos dinero para el transporte, para poner un rielito y que el vaso corra. ¿Cuánto va a costar ese rielito? ¿Cómo lo vamos a solventar? ¿De dónde va a salir el dinero? Explicado de manera muy sencilla, es esa parte, el impacto presupuestal, de dónde va a salir el dinero y cómo se va a poder llevar a la práctica lo que ustedes están poniendo en letras. Yo entiendo esta parte, pero a ver, no tienen dinero suficiente para pagar los asesores que les puedan orientar sobre ese tema del impacto, no tienen suficientes asesores o suficiente dinero para pagar asesores que les puedan orientar sobre el impacto jurídico, el aspecto jurídico, etcétera. Es decir, todavía es un argumento pues es que no somos expertos en todo. Yo creo que no. Y bueno, quisiera empezar resaltando que nuestro coordinador, Rubén Guajardo, pues tiene una preparación, es abogado al final del día, tiene una maestría en administración pública, o sea, todo eso. Y nos podemos, o sea, yo creo que como legisladores también no nada más debemos de llegar como, pues somos los que fuimos elegidos por la ciudadanía, sino también creo que como nuestro deber como figuras políticas también es prepararnos y saber a lo que vamos. Y creo que también, independientemente del presupuesto, que sí hay, o sea, al menos para asesores y demás, pues también entra aquí un poquito el tema de la coordinación, pues con tu mismo partido, en donde también podrías, o sea, apoyarte para respaldar este tipo de temas. Entonces, no, yo no lo veo como un pretexto de no somos expertos. Más bien, al contrario, creo que una responsabilidad que tenemos cuando llegamos a un cargo es especializarnos, porque se lo debemos a la ciudadanía. No podemos llegar solamente diciendo o ir con la banderita de, pues no somos expertos. O sea, debemos especializarnos porque es nuestro deber como funcionarios. Bueno, yo no lo sé. Pero, o sea, si llegamos a esos espacios... Ya estamos viendo dónde va a ser el 2027. Pero si llegamos a esos espacios, creo que sí tenemos una gran responsabilidad de especializarnos o contratar a gente que lo sea. Dulcelina. Sí, pues la verdad es que yo creo que no podemos decir que porque eso es el tope, eso es el freno. Al final del día hay apertura por parte de todas las instituciones de gobierno del Estado para que si en algún momento nosotros queremos hacer alguna modificación, proponer alguna iniciativa, yo creo que hay apertura para poderte acercar y decir, oye, más o menos quiero hacer esto. Y también la Secretaría de Finanzas incluso, tiene esa apertura. Pero además, desde las comisiones, cuando hay una iniciativa que va a tener un impacto presupuestal, se pide opinión al Ejecutivo, en este caso, por ejemplo, a la Secretaría de Finanzas, y ahí te dice si es viable o no y por qué, en algún sentido. Pero, sin embargo, nosotros, o sea, Gabriela dice que nosotros no tenemos ahí injerencia. Pues al final del día nosotros aprobamos el presupuesto del gobierno del Estado. Entonces, si tenemos algún interés en que haya algo, pues a lo mejor lo podemos ir sugiriendo en el estudio del presupuesto, o si se requiere una ampliación, no lo sé, pues para poder atender algún tema especial en el que nosotros queramos trabajar, que los diputados queramos trabajar, pues desde luego que tenemos esa facultad de poder maniobrar, o sea, sí podemos hacerlo.
pero también si a lo mejor sobre la marcha se va dando, ay, pues es que yo visité tal lugar y necesito y se me ocurrió proponer una modificación a dicha ley, pues entonces investigo, me preparo con mis asesores, me acerco a las instituciones de gobierno si es necesario, pues para poder sacar realmente el impacto pues presupuestal y que incluso social que realmente necesite o no la ciudadanía. Finalmente, Dulcelina, te preguntaría a ti. A ver, bajo todo esto que nos has dicho, no hay pretexto. Los diputados tienen que hacer su trabajo. Así es. Desde tu perspectiva, ¿el balance en el Congreso del Estado es positivo o negativo con la rendición de cuentas de los ciudadanos? Yo creo que es positivo. Al final del día, yo te puedo hablar también de la bancada verde, que es la cual yo pertenezco. Y sin duda, uno de los principales responsabilidades que tenemos nosotros como representantes populares también es el trabajo de campo. Y yo te puedo decir que la bancada verde trabajamos muy continuamente con la ciudadanía. Nuestra responsabilidad también como diputadas y diputados es regresar con la persona que creyó en ti, que te dio un voto, ver que necesita, tocar puertas, gestionar. Nosotros somos también gestores, somos la voz de esos ciudadanos que estamos representando. Entonces yo te puedo decir que el día de hoy todos mis compañeras y compañeros del Partido Verde Ecologista nos la hemos pasado trabajando en territorios cercanos con la gente, buscando la manera en darle resultados no solamente legislativos. Nuestro trabajo no solamente implica modificar leyes o proponer iniciativas es simplemente también ser cercanos a la gente y buscar la manera en facilitarles cuestiones de alguna institución que ellos requieran y que nosotros podamos ser esa voz que toque esa puerta. ¿Sí son gestores, Gaby? Somos gestores para gestionar precisamente, es decir, si una persona llega y nos pide ayuda necesita un abogado, bueno, puede usted acudir a tal lugar, en esta oficina, Si no, desde aquí le ayudamos a que la atiendan en este otro recinto. Hasta ahí llega nuestra gestoría. Pero, Nosotros no gestionamos o legisladores. otras. Somos legisladores. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo ahí en esa posición. El tema de rendir informe, creo que hay mucho que decir. Hay bastante que poner. Positivo o negativo. Positivo, yo creo que es positivo. El tema del presupuesto, pues yo tampoco coincido mucho ahí. Te voy a decir porque, a ver, lo vimos por ejemplo con la creación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Esa iniciativa necesitaba un impacto presupuestal que no se contaba con él, no había ni siquiera una opinión técnica. Y tampoco se dio para adelante porque querían o se buscaba cambiar únicamente de nombre. Las instituciones que cambian de nombre sin un presupuesto y sin economía para funcionar, sin recursos económicos, recursos humanos, no funcionan las instituciones de esa manera. ¿Qué te diría yo? Pues hay bastante que informar desde la bancada de Morena. Tengo compañeros muy valiosos. Nuestra diputada Nancy ha propuesto iniciativas en materia hídrica para que no cambie, por ejemplo, el uso de suelo en algunas zonas donde hay explotación de agua. El diputado Roberto, otro de nuestros perfiles más, le digo yo, más conciliadores. El diputado, por ejemplo, viendo la problemática de lo que sucedió en el Antro Rich, propuso una iniciativa de protección civil para precisamente que sean los ciudadanos quienes puedan también quejarse si ven en algún recinto un cupo mayor del que se ha pues establecido precisamente derivado de esta problemática y de lo que sucedió lamentablemente. Tu servidora, pues bueno, he propuesto algunas cuestiones en la ley de acceso de las mujeres para poner en esa ley algunas pues cuestiones como el cómo prevenir el tema de la violencia vicaria, las restricciones que se van a tomar. Propuse también y está a punto de aprobarse en la ley de las visitadurías de los derechos humanos. Ahí propuse que pues la visitaduría tenga visitas constantes a los penales y se puedan pues también emitir recomendaciones. Andrea, ¿positivo o negativo el balance del Congreso del Estado? Yo diría que positivo, o sea, y lo digo desde la bancada de Acción Nacional. Creo que hemos hecho un buen papel. Creo que hemos sido una oposición respetuosa en la que en vez de buscar bloquear a los otros partidos, hemos buscado como apoyar, impulsar, mejorar lo que se propone. Y sobre todo hemos sido una bancada que ha recorrido las calles.
hemos visitado colonias, hemos regresado con la ciudadanía que nos dio su voto para escucharlo sobre todo. No somos gestores, como decían, no somos gestores realmente, bueno, los diputados no son gestores, pero creo que sí hay la forma y el nivel de tener comunicación con las autoridades que pudieran llegar a apoyar en ese caso. Nos han solicitado muchas cosas y pues bueno, desde al menos hemos tenido la apertura con direcciones de municipio y demás para apoyar a la ciudadanía con las preocupaciones que tienen y en definitiva creo que nuestros diputados han hecho una gran labor y perdón que lo comente, pero sí, el tema del Congreso calificado, pues al final del día los diputados del PAN, al menos 2 de ellos fueron los mejores calificados y eso sí hay que resaltarlo. Bueno, pero con calificaciones menores a 8. Claro, eso pero... a mí, híjole, es que cualquiera que llega a su casa con una calificación de 7, pero fui el mejor, híjole, nadie se la compra, ¿eh? Que llegues a una universidad a solicitar el ingreso, por ejemplo, de estas prestigiadas, ¿no? A nivel internacional, que llegas y dices, tengo promedio de 7, pero fui el mejor de mi salón. Yo creo que eso no es argumento sustentable para nadie. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Se nos quedan muchos temas, pero creo que nos va a dar oportunidad porque queda tiempo de aquí a la presentación del informe del Congreso del Estado para hablar de manera más específica sobre este tema a detalle de si son gestores o no son gestores, porque creo que popularmente genera mucho ser el vínculo con otras autoridades, pero que al final de cuentas el trabajo de los legisladores, si quieren acercarse a la ciudadanía, es más bien en una figura de parlamento abierto, para legislar sobre los temas que a ellos les interesan y justamente pensando en ello tenemos que hablar de la zona industrial, tenemos que hablar de la movilidad, tenemos que hablar de un montón de temas que ya platicábamos en la pausa, pero que tenemos que llevar también a esta discusión y a este debate de la mesa y que sí podrían estar incidiendo desde cada una de las fuerzas políticas. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Muy buenos días y hasta el próximo miércoles. Gaby Torres de Morena, Dulcelina Sánchez del Partido Verde Ecologista de México y Andrea Alvarado del Partido Acción Nacional. El próximo miércoles aquí nos encontramos. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.